Él se quedó parado, observando cada movimiento de la niña, la forma en que ella contaba el cambio con la misma concentración que su exesposa usaba para organizar las cuentas de la casa, la sonrisa tímida que se elevaba más de un lado que del otro, hasta la pequeña cicatriz en la barbilla, idéntica a la de Elena. «No puede ser», murmuró para sí mismo. La culpa y la añoranza que sentía por Elena parecían haber creado un espejismo. Pero sus pies se movieron por cuenta propia, atravesando la tierra apisonada y el polvo hacia el puesto. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría algo?» La voz de la niña era suave, educada, con un acento del interior que Ricardo no había escuchado en años. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Se quedó allí, mirándola fijamente. «Señor, ¿está usted bien?» «¿Cuál es tu nombre?», tartamudeó con la voz ronca. La niña inclinó la cabeza, con la expresión de confusión de Elena en su rostro. «Sofía, señor. Sofía Martínez». Martínez, el apellido de soltera de Elena. Ricardo sintió que todo su cuerpo temblaba. «Martínez», repitió, tratando de asimilar el impacto. «Es un nombre hermoso. ¿Tu madre te dio ese nombre?». La sonrisa de la niña desapareció, reemplazada por una sombra de tristeza. «Mi madre murió cuando nací. La abuela María me crió. Mi padre nunca lo conocí. La abuela dice que era un hombre de la ciudad grande, pero que se fue antes de que yo naciera». Las palabras de Sofía cayeron como un puñetazo en el estómago de Ricardo. Su mente se negaba a conectar los puntos, a creer en la posibilidad. Elena había muerto sin hijos. Lo intentaron durante años, sin éxito. La infertilidad de ella había sido una de las principales razones de las peleas y al final del divorcio. Lo que Sofía decía no tenía sentido. ¿El señor va a querer algo? La voz de la niña lo trajo de vuelta a la realidad. «Sí, yo quiero todo. ¿Cuánto cuesta?». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Todo? Señor, pero la abuela acaba de cosechar, es mucho». Sacó un billete de $100 de la cartera y se lo tendió. «Quédate con el cambio». La niña retrocedió. «Señor, no puedo. La abuela dijo que tenemos que ganar el dinero con trabajo honesto». La dignidad en su voz era la misma que Ricardo siempre había admirado en Elena. «No es una limosna», dijo suavemente. «Es el pago por tu amabilidad. Hace tiempo que no veo a alguien tan honesto». Sofía sonrió, y él sintió que su corazón se calentaba. La abuela siempre dice que la amabilidad no cuesta nada y vale más que el oro. «¿El señor tiene familia?». La pregunta inocente de la niña lo golpeó de lleno. Ricardo pensó en su apartamento vacío, en las comidas solitarias, en la falta de cualquier lazo que no fuera profesional. «No», respondió, con un nudo en la garganta. «No tengo». Sofía lo miró con una empatía que no correspondía a su edad. «Todos tienen familia, señor. A veces solo no la hemos encontrado todavía». La sabiduría en la voz de la niña lo dejó sin palabras. Una voz de mujer mayor resonó desde la casa detrás del mercado. «Sofía, ven a almorzar». «Ya voy, abuela». Sofía se volvió hacia él. «Tengo que irme. Vuelva siempre, señor». Él vio a la niña alejarse sosteniendo la bolsa de verduras que no tenía la menor idea de cómo usar. Al llegar a su coche, el motor, por un milagro, funcionó. Durante todo el camino de regreso a la ciudad, la imagen de Sofía y las pocas informaciones que ella le había dado martilleaban en su cabeza. Sofía Martínez, hija de Elena Martínez. No podía ser, pero la semejanza era tan perturbadora. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad para lo que había perdido. Ricardo necesitaba respuestas, y las encontraría. Esa noche, en su lujosa y silenciosa oficina, Ricardo se sumergió en investigaciones, pero la información era escasa. Al día siguiente, un lunes, canceló todos sus compromisos e hizo una sola llamada. A un detective privado. «Marcos. Marcos, necesito que investigues a una persona para mí. Es un asunto personal, muy delicado. Quiero que descubras todo sobre una niña de 8 años, Sofía Martínez, y lo quiero lo más rápido posible». Marcos, acostumbrado a lidiar con fraudes empresariales, se sorprendió. «¿Una niña? Ricardo, eso es inusual. ¿Qué estás buscando?». «Solo la verdad. ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo llegó hasta esa abuela?». Todo. La obsesión de Ricardo era total. Sabía que la verdad, por más dolorosa que fuera,
Sería mejor que la duda que lo estaba consumiendo. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de su vida. Intentó concentrarse en el trabajo, pero la imagen de Sofía y el misterio de su origen no salían de su cabeza. Resistió la tentación de volver al mercado el primer fin de semana, pero el segundo no pudo soportarlo. Se vistió con ropa casual y condujo hasta allí con el corazón acelerado. Sofía estaba en el mismo lugar, ordenando los tomates. Lo vio y abrió una sonrisa. El señor de los tomates volvió. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad genuina, algo que no sentía hace mucho tiempo. Me gustó tanto que volví por más, y hoy vine a comprar calabazas. La abuela las cosechó ayer. Hace una sopa deliciosa. Ricardo acercó una silla y se sentó. ¿Puedo hacerte compañía un rato? Claro, no viene mucha gente por aquí. Es bueno tener compañía. Se sintió a gusto, como si estuviera en casa. Sofía, ¿puedo hacerte otra pregunta? La vio morderse el labio, un hábito idéntico al de Elena. ¿Te acuerdas de tu madre? ¿Qué te cuenta tu abuela sobre ella? La niña pensó un momento. No me acuerdo de nada. Murió cuando nací. Pero la abuela dice que era muy bonita y muy inteligente, que estudió en la ciudad grande y quería ser profesora, y que me amaba mucho, incluso antes de que naciera. Un nudo se formó en la garganta de Ricardo. ¿Cómo se llamaba? Susurró. Sofía lo miró, sus ojos idénticos a los de Elena. Elena Martínez. El mundo de Ricardo dejó de girar. La confirmación viniendo de la propia hija era aterradora. Las piezas estaban encajando. La coincidencia era imposible. Se sintió mareado. Señor, ¿está bien? Se puso pálido. Es solo que Elena es un nombre hermoso. ¿Y tu padre? La abuela no quiere hablar de él. Dijo que era de la ciudad y que se fue cuando supo que mi madre estaba embarazada. Que no merece ni ser recordado. Ricardo se sintió golpeado por un camión. Entonces era eso. Elena había quedado embarazada justo después del divorcio y decidió ocultarle el embarazo. ¿Pero por qué? En ese momento, una voz resonó desde la casa. Era la abuela de Sofía, la mujer de cabello gris y rostro marcado, doña María. Ricardo notó su mirada desconfiada. Sofía, ¿quién es este hombre? Sofía gritó de vuelta. Es el señor de los tomates, abuela. Su nombre es Ricardo Méndez. La mujer a cierta distancia se tensó. Se apoyó en una columna del porche, como si fuera a desmayarse. La reacción de doña María era la confirmación de que sabía quién era él y de que Elena había hablado de él. La reacción de doña María confirmaba las sospechas de Ricardo. Esa mirada de pánico y el cuerpo rígido al escuchar su nombre no dejaban dudas. Ella lo conocía, sabía quién era y lo que representaba. La escena era tan reveladora que Sofía, ajena a la tensión entre los dos, corrió hacia su abuela preocupada. «Abuela, ¿qué pasa? Estás pálida». Doña María, forzando una sonrisa, dijo que era solo la presión alta y despachó a la nieta, insistiendo en que estaba bien. La abuela de Sofía desapareció dentro de la casa y Sofía regresó con Ricardo, visiblemente preocupada. «Señor, creo que mejor voy a cuidarla. Perdóneme». Ricardo la tranquilizó y compró las calabazas. Dejó el mercado con la certeza abrumadora de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El misterio que lo consumía desde hace 2 semanas comenzaba a desvelarse. El martes, el teléfono de Ricardo sonó. Era Marcos. «Ricardo, terminé la investigación. Y amigo, necesitas sentarte para escuchar esto». La voz de Marcos era seria. Ricardo, sentado en su sillón de cuero en la oficina, sintió que su corazón se aceleraba. «Habla, Marcos. ¿Cuál es la verdad?» Sofía Martínez nació el 15 de marzo de 2017. Madre, Elena Martínez, 30 años, fallecida en el parto por complicaciones. Padre, no declarado. La niña fue entregada a la abuela materna, María Concepción Martínez. Y aquí es donde se pone interesante. Elena llegó a la ciudad embarazada de 6 meses en diciembre de 2016. Llegó sola, sin nada, y pidió ayuda a su madre. Y la investigación reveló que Elena Martínez se graduó en pedagogía en 2012, se casó en 2013 y se divorció de un empresario llamado Ricardo Méndez en julio de 2016. Por las fechas, la niña fue concebida en el período cercano al divorcio.
El mundo de Ricardo dejó de girar. Las fechas, el nombre, todo encajaba perfectamente. Sofía era su hija. Marcos continuó, su voz distante, como un eco. Y hay más. Doña María fue muy difícil de entrevistar. Cambiaba de tema cada vez que hablaba de Elena. Pero conseguí algunas informaciones. Elena le dijo a su madre que el padre de la niña nunca debería saber de su existencia. La llamada terminó y Ricardo se quedó en silencio durante horas, digiriendo cada palabra. La culpa, la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de él. Elena ocultó el embarazo, huyó al interior y murió guardando el secreto. ¿Pero por qué? Ricardo tenía derecho a saber, tenía derecho a ser padre. Su mente estaba en caos, pero su decisión esa noche fue la más clara que jamás había tomado. Tomó el coche, condujo hasta el mercado, y aunque sabía que estaría vacío, estacionó frente a la casa de doña María. Tocó la puerta y esperó, con el corazón en la garganta. Doña María abrió la puerta y al verlo, sus ojos se abrieron de par en par. Doña María, necesitamos hablar sobre Elena y sobre Sofía. La mujer mayor, tras un largo momento, suspiró y abrió la puerta por completo. Sabía que este día llegaría. Entra, es hora de que sepas la verdad. En la cocina sencilla y acogedora, con el olor a café y comida casera, doña María comenzó a contar la historia. Elena llegó aquí en una noche de diciembre de 2016, embarazada, mojada, llorando. Me dijo que acababa de divorciarse y que tenía miedo. Dijo que tú y ella habían peleado mucho por tener hijos, que tú querías tanto, pero tanto, que la frustración de ella por no poder quedar embarazada se convirtió en motivo de pelea. Ricardo cerró los ojos, los recuerdos dolorosos inundando su mente, las peleas, las acusaciones, la presión que él ponía sobre Elena, haciéndola sentir inadecuada. Cuando finalmente quedó embarazada, ya estaban prácticamente separados. Ella tenía miedo, Ricardo, miedo de que quisieras quedarte con ella solo por el bebé, miedo de que la niña creciera en medio de tanto rencor y peleas. Prefirió criar a su hija sola antes que lidiar con el dolor de un matrimonio que ya estaba roto. Ricardo sintió el peso de la culpa sobre sus hombros. Ella debería habérmelo dicho. Yo tenía derecho a saber. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Yo la amaba. Lo sé, pero el amor de ustedes estaba tan herido que ella no veía más esperanza. Creía que estaba haciendo lo mejor por ti y por nuestra hija. Doña María miró hacia el cuarto donde Sofía dormía. Creía que merecía ser feliz, sin todo el dolor que el matrimonio de ustedes causó, y murió cargando ese dolor, porque los hospitales de aquí no tenían lo que ella necesitaba para un parto seguro. Hizo todo para protegerlos a ambos. Doña María le reveló a Ricardo la existencia de cartas que Elena había escrito para Sofía, una para cada cumpleaños y una para el padre, en caso de que algún día apareciera. El corazón de Ricardo se aceleró. En ese momento, se escucharon pasos acercándose. Sofía se había despertado. Apareció en la puerta de la cocina, con el cabello desordenado y un osito de peluche en la mano. Vio a Ricardo y a su abuela, y su instinto le dijo que algo grande estaba por suceder. «Hola, señor Ricardo, ¿qué hace aquí?» Doña María, con voz firme, pidió a Sofía que se sentara. «Tenemos algo muy importante que contarte». Sofía se sentó entre los dos. «¿Es sobre mi madre?», preguntó. «Es sobre tu madre», dijo Ricardo con la voz quebrada. «Y sobre mí. Tú conociste a mi madre, ¿verdad? Y tú eres mi padre». La conclusión de Sofía, dicha con una madurez sorprendente, golpeó a Ricardo de lleno. Él solo asintió, con lágrimas rodando libremente. «Sí, soy tu padre». El silencio en la cocina fue lo más ruidoso que Ricardo había escuchado nunca. Sofía, sosteniendo su osito, procesaba la información. «¿Mi padre de verdad?», repitió. Ricardo explicó que nunca supo de su existencia y que haría un examen de ADN para comprobar la paternidad. Prometió no desaparecer y le dio la libertad de decidir cómo sería la relación entre ellos. Sofía aceptó el examen y la inocencia de su última pregunta, antes de ir a dormir, rompió el corazón de Ricardo. ¿Vive solo? Debe ser muy solitario. Los 3 días de espera por el resultado del examen de ADN fueron una tortura. Ricardo canceló todo en su agenda y se quedó en casa, incapaz de concentrarse.
Al tercer día el teléfono sonó. El resultado es positivo. 99,9% de probabilidad de paternidad. Sofía Martínez es tu hija biológica. La confirmación fue abrumadora. Él tenía una hija, y en una hora ya estaba de vuelta en la casa de doña María con el sobre en las manos. Entregó el sobre y le dijo a Sofía que ella era su hija. Para sorpresa de todos, la niña comenzó a llorar. Siempre quise tener un padre, pero ahora que lo tengo miedo. ¿Y si no te gusto? Ricardo se arrodilló y la abrazó. Sofía, ya eres perfecta. Eres todo lo que podría querer en una hija. Prometió no irse nunca más. Y mirando a doña María, propuso un cambio radical. Compraría una casa cerca, en el interior. Sofía podría seguir viviendo con su abuela, pero él estaría cerca. La idea de abandonar su vida de lujo parecía una locura para doña María, pero Ricardo no tenía dudas. Mi vida en la ciudad es vacía. Aquí con Sofía tengo una razón para vivir que no sea solo acumular riqueza. El cambio ocurrió en 3 meses. Ricardo se mudó a una casa sencilla a pocos kilómetros de la de doña María. Redujo su participación en los negocios y comenzó a trabajar de forma remota. Su vida, que antes giraba en torno al dinero, ahora giraba en torno a Sofía. Descubrió que despertarse temprano para preparar el desayuno de su hija era más placentero que cualquier reunión de negocios. Ayudar con la tarea, más gratificante que cerrar un contrato millonario. En una tarde, doña María llevó una cesta con verduras a la casa de Ricardo. Sofía estaba en el patio jugando con la nueva perrita de la familia. Doña María y Ricardo se sentaron en el porche observando a la niña. «Has cambiado mucho, Ricardo, para mejor». Ricardo asintió. Sofía me hizo ver que estaba viviendo, pero no estaba realmente vivo. Mi apartamento era bonito, pero vacío. Esta casa, por más sencilla que sea, tiene amor, tiene vida. Ahora soy rico de verdad, rico en amor, en familia. Cuando doña María se preparó para irse, sacó un sobre amarillento de su bolso. «Ricardo, hay una carta que Elena dejó para ti. Me hizo prometer que solo la entregaría si aparecías». Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. La letra de Elena en el frente decía: «Para el padre de Sofía, cuando esté listo para ser un padre de verdad». A solas, Ricardo leyó la carta. Elena explicaba su miedo, la decisión de huir para proteger a su hija de un matrimonio infeliz. Se disculpaba por haberlo privado de su hija, pero afirmaba que sabía que él la encontraría algún día y que sería el padre que Sofía merecía. «Cuídala, Ricardo. Ámala y perdóname». Ricardo terminó la carta con lágrimas, sintiendo una paz profunda. Elena lo había perdonado y le había confiado lo más precioso de su vida. Miró a Sofía jugando en el patio y susurró al cielo estrellado: «Gracias, Elena, por Sofía, por esta segunda oportunidad y por enseñarme que la única riqueza que realmente importa es la familia». Fin.